A ver, .NET en sí es un framework muy minimalista. En realidad, es que aquí... A ver, yo te digo una cosa. Si ves este proyecto, pues seguramente digas, te has fumado tremendo porro. Pero tú piensas que este proyecto está todo muy abstraído y al final la intencionalidad que es el poder lanzar aplicaciones, fíjate que una aplicación .NET es esto, ¿vale? Pero fíjate que yo todavía me he ido un paso más y lo que he hecho es crearme presets de aplicaciones. Es decir, este DNJ preset minimal por debajo está metiendo a la pipeline de ejecución un montón de servicios, un montón de cosas para que yo no tenga que volverlo a hacer aquí, ¿vale? Pero al final lo que es la pipeline de .NET es un framework muy minimalista y lo único que te ofrece es una metodología, digamos, de configuración en la cual tú puedes acceder a un objeto de configuración que va a ser un JSON de Microsoft casualmente. Casualmente. Pues Blazor lo que ha hecho es eso. Después de ver que los frameworks asíncronos, como pueden ser Angular o React, estamos hablando de frontend, son lo que, digamos, lo que se lleva, pues han cogido y han hecho el suyo a su manera y cogiendo lo bueno de tal. Pero bueno, lo que iba de .NET realmente es un framework muy minimalista. Claro, sí, sí. Yo, que lo diga yo, pues soy un poco fanboy, pero es la verdad. Que nada, eso. Si tú coges, ábrete Visual Studio y créate directamente, le das nuevo proyecto, añadir nuevo proyecto y un Blazor Server, por ejemplo. Si quieres ver solo lo que es la estructura de .NET y tal, creas un Blazor Server App. Y es que estoy por hacerlo para que lo veas, pero... Mira, vamos a crear una Blazor Server App. Sin nada. Mi carpeta a borrar. Bendita sea. Blazor App. Tal cual. Ojalá, ojalá. Ya lo sé. Pues cuando sepa inglés, tío. Ya les hice una PR al código de ASP.NET para dejarme ver. No, pero sí, pues la verdad que es una cosa que considero, ciertamente. Pero lo primero, aprender inglés como un hijo de puta. Mira, vamos a levantar una aplicación en .NET básica, para que veáis que ya que dices que .NET estás perdido, es que vas a ver que es que no te va a costar aprender si te lo propones. Fíjate, tío, fíjate lo que es una aplicación. Mira, soy un puto nazi, tío. Sí, la verdad que... Mira que yo abro la aplicación por defecto y me da error. A mí esto no me compila. Fíjate, me di cuenta que soy un puto nazi. Sí que compila, porque el código compila. Mira, esta es la aplicación que te levanta él por defecto, ¿vale? Con un par de servicios, un contador y tal, para que lo veas. Pero bueno, todo eso se podía quitar. No me compila por esto. Yo tengo marcado que si no uso tipos explícitos, porque lo tengo yo así. Pues me gusta usar tipos explícitos. Mira, de aquí, esto lo voy a dejar, pero podríamos quitarlo. A ver. Sí, a ver, el bar está muy bien, pero bueno. De todas maneras, me suele gustar usar tipos. Sí, la verdad que sí, mira. Y esta es otra. Me debería fallar también. Si me dejo una línea en blanco, falla.
A ver, yo lo que no me gusta es abusar. Yo creo que el var está muy bien porque en ciertos momentos te permite hacer código que luego es refactorizable más sencillo. Pero por lo general suelo intentar usar tipos explícitos. Bueno, para gustos colores, ¿eh? No, no es algo que odie, la verdad. Sí, no, pero en este caso el var en... Es que, mira, volvemos a lo mismo. Microsoft se dio cuenta de que el uso de var en JavaScript era muy útil, pero aunque tú en Microsoft, aquí, aunque uses var, no estás permitiéndole el dinamismo en el tipo de objeto. El tipo de objeto siempre va a ser el mismo. Lo que le estás diciendo es que se llama tipo implícito, porque el tipo va implícito en la llamada. Por ejemplo, en este caso, yo puedo aquí usar var, pero yo aquí no podría decir app es igual a 1, ¿vale? Fíjate, esto se llama tipo implícito. ¿Por qué? Porque el tipo de app no lo declaro, va implícito en la llamada. Es decir, cuando yo declaro var app y ya lo defino, el tipo de var va a venir definido por la llamada al build. Fíjate que el build devuelve un web application, con lo cual var va a pasar a ser web application. Ahora bien, yo no puedo decir que ahora var es un número, con lo cual esto es coger el var de JavaScript y hacerlo bien. ¿Me explico? Permitiendo, o sea, coger el var de JavaScript y transformarlo en un tipo estricto. ¿Vale? Si yo aquí pudiera hacer app igual a 1, esto sería JavaScript. Pero yo no puedo hacer eso. Y esto se llama tipo implícito. Porque va implícito en la llamada que define a la variable. ¿Vale? Algo más iba a decir y se me ha ido. No lo sé. Vale, lo que iba a decir es, cuando nació .NET Core, ¿vale? Exacto. Sí. Porque, claro, entonces alguien puede decir, vale, entonces, ¿qué me aporta el var? ¿Por qué utilizar un var si no me permite ese dinamismo? Pues se utiliza el var porque si yo mañana, imagínate que yo mañana me creo un web application 2, ¿vale? Que hereda de web application. O sea, meto una capa más, ¿vale? Y en vez de ser web application, este build devuelve un web application 2. Pues fíjate que yo no tendría que cambiar nada. Si yo aquí he puesto web application y yo mañana cambio el método build para que devuelva un web application 2, mi aplicación debería funcionar igual, ¿vale? Pero el código me dará error porque el tipo es explícito. Si yo aquí he puesto un var y mañana yo cambio el build para que devuelva un web application 2, el código no cambia. Esto seguirá siendo un var y todo esto seguirá funcionando. Vale, eso es lo que aporta el var. Nada más. Entonces, allí muchas veces depende de, por ejemplo, en este caso, yo no tendría ningún problema en usar un tipo explícito. Porque la llamada al builder build siempre va a ser un web application. A mí no me va a interesar. Sería un caso muy raro el tener que crear un web application 2. ¿Vale? Sería un caso que en este framework no sería un caso muy raro, muy normal, ¿no? Entonces, pues oye, en caso de que tuviera que refactorizarlo porque al final ha llovido meteoritos y tengo que usarlo, pues coño, pues mira, ya me pondré aquí y diré web application 2. Por eso digo que no me gusta abusar, porque yo en este caso usaría un tipo explícito. En un caso en el cual es una variable que tiene cierto potencial a cambiar de tipo, usaría un var. Porque, oye, si mañana lo cambio, pues mañana cambio la herencia, pues oye, mira, ya lo tengo hecho. Pero lo importante es saber el por qué. Porque hay gente que siempre usa var y hay gente que siempre usa tipos explícitos. Lo importante es saber lo que te aporta una cosa, lo que te aporta otra, y decir, pues aquí uso esto y aquí uso lo otro.
dicho eso, .NET. Cuando nació .NET, sí, exacto. Sí, realmente yo ya digo que el uso del bar y tal, yo no me meto mucho, cada uno que haga lo que quiera. Pero sí es verdad que a mí no me gusta abusar. Creo que todo tiene un porqué y lo importante es conocer el porqué. Ya está. Y saber que realmente el bar no es como en JavaScript, sino que eso se llama tipo implícito porque va implícito en la llamada. O en la llamada o en la definición de la variable. Mejor explicado. Vale, cuando nació .NET, ¿vale? Nosotros teníamos una clase program y teníamos también una clase startup. Y realmente la clase program levantaba lo que sería el kernel, el kestrel, perdón, de la aplicación, que sería, para hacer un símil, sería nuestro servidor Apache en una aplicación PHP, por ejemplo. Al final, estas aplicaciones se ejecutan sobre un kestrel, sobre un servidor virtual, ¿no? Y teníamos una clase startup que definía dos métodos. Todavía podríamos verlo. Bueno, de hecho, me permitiría incluso crearlo. Yo no sé ya si está ya. Es que ya no sé si hay. Si quito eso. No, el startup ya lo han quitado definitivamente. Si os fijáis, lo que he hecho es desactivar Top Level Statements. Eso es una funcionalidad que introdujo Microsoft. A raíz de Node, realmente, se dieron cuenta de que la gente buscaba un desarrollo en el cual su código fuera lo más minimalista posible. Os vais a fijar la diferencia. Fijaros qué tontería, ¿vale? La diferencia de código. Yo pongo aquí un program y pongo aquí el otro. Fijaros, qué tontería. La única diferencia es que Microsoft se ha deshecho del método main. Pero por debajo existe. Y ya está. Él ya sabe que la clase program tiene un método main con ciertos argumentos. De hecho, yo aquí tengo acceso a esos argumentos, ¿vale? Si no me equivoco. ¿Vale? Bueno, de hecho están aquí usándose. Pues esto se llama Top Level Statements. Podéis decidir usarlos o no usarlos. La verdad que es bastante, el código queda bastante más clean usándolo, ¿vale? Con lo cual yo me decanto por esta opción. Vale. Cuando nació .NET existía una otra clase, que era la clase Startup, en la cual se definían dos métodos, que eran el método configure services. Voy a quitar esto. Tenía un método configure services y tenía un método configure, al cual añado yo. No se llamaba así, pero para que lo entendáis. Esto es .NET. No tiene más. ¿En qué se basa el framework? El framework se basa en... Yo tengo un builder con el cual voy a crear una aplicación. Con lo cual, siguiendo el patrón factory, me creo un builder. Y ahora con mi builder, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer con mi builder es configurar los servicios. Y todo esto, lo que va a hacer es añadir al contenedor de inyección de dependencias los servicios que va a utilizar mi aplicación, ¿vale? Todo está... todo a día de hoy se está haciendo con métodos de extensión. Esto es un método de extensión. ¿Sabéis lo que es un método de extensión? Pregunto. Y me hago un cigarro. ¿Habéis hecho algún método de extensión?
Contesta con total libertad. Si no sabes lo que es un método de extensión, yo te lo explico. No, método de extensión. Vale, pues un método de extensión es un método que extiende la funcionalidad de una clase. Esa es la definición que daría yo. Y se define como un método estático que tiene como parámetro la propia clase. Ahora lo vamos a ver, que me estoy liando el cigarro. O sea, un método de extensión es un método que extiende, valga la redundancia, la funcionalidad de una clase. Y se define como un método estático que tiene como primer parámetro la propia clase. Si nosotros desglosamos lo que acabo de decir, esto es un método de extensión que extiende la funcionalidad de una clase. ¿De qué clase? De la clase services, que es de tipo iServiceCollection. Con lo cual, esto es un método de extensión de la clase iServiceCollection. Cualquier objeto de la clase iServiceCollection, si nosotros referenciamos el ensamblado que contiene este método, va a disponer del método de extensión, por su propia definición. Y hemos dicho que se define como un método estático. Se define como un método estático que tiene como primer parámetro la propia clase. O sea, se entiende, ¿no? Y devuelve lo que tenga que devolver. A veces devuelve la misma clase, a veces devuelve otra clase, a veces devuelve nada. Pero lo importante es eso, método estático que tiene como primer parámetro la propia clase. Y se especifica con el this, para decirle que es esta la clase que va a disponer del método de extensión. ¿Vale? Entonces, el patrón o el uso de métodos de extensión permite de una manera muy buena el poder interactuar con tu builder para, en este caso, añadir servicios. Exactamente. Este services es de tipo iServiceCollection. Como este método, su this es iServiceCollection, él puede utilizar este método estático y directamente hará lo que haga aquí, ¿no? Vale. Segunda pregunta. ¿Conocéis la inyección de dependencias? Porque el framework.NET Core está basado en la inyección de dependencias. ¿Delegar la creación de un objeto? Eso lo que acabas de definir se me asemeja más al patrón factory. Quizá tuviera algo que ver. Pero bueno, la inyección de dependencias se explica muy fácil, tío. Con el paint se explica muy fácil. Inyección e inversión de dependencias, efectivamente. Lo vamos a explicar de la manera más sencilla. La inyección de dependencias es tener una caja. Yo lo explico así. Tú vas a tener una caja. Y lo que vas a hacer es tener aquí servicio A, servicio B. No voy a entrar en mucho detalle, ¿vale? Pero la inyección de dependencias es el decir que tú vas a tener una caja que va a guardar servicios. Y los vas a tener ahí guardados. Y luego tú vas a tener, por ejemplo, una clase en la cual tú, imagínate que necesitas el servicio A. Pues tú le vas a decir, dame el servicio A. Y el framework se va a encargar de inyectarlo, ¿vale? Se puede hacer directamente así, porque tú lo puedes hacer una referenciación por clase, ¿vale? Pero normalmente lo que se suele hacer es trabajar con interfaces, y lo que es recomendable, ¿vale? Y tú, por ejemplo, lo mejor que podrías hacer es tener un iServicio C
Y aquí es donde está la magia. Y es que tú vas a poder decir que este servicio C por defecto. Y entonces, en vez de en la clase decir dame el servicio C a, lo que harás es dame el servicio y servicio C. Esto es una interfaz, ¿vale? Entonces él no te va a dar la interfaz, porque la interfaz no tiene nada con la que tú puedas operar. ¿Qué es lo que te va a dar? Te va a dar servicio C por defecto. De manera que si yo mañana cambio este y digo no, en vez de usar el de por defecto, voy a usar el servicio C, porque cambio la lógica y ahora esto, en vez de acceder a una base de datos MySQL, resulta que tengo que acceder a una SQL Server. Con lo cual, pues ¿qué hago? Me creo un servicio C nuevo que funciona con SQL y mi servicio no cambia. O sea, mi clase no cambia, porque yo estoy todo basándolo en una interfaz. Entonces, mientras yo cumpla la interfaz, mi clase sigue funcionando. Y lo único que he hecho es cambiar en el contenedor la instancia o la clase concreta que va a devolverse cuando requiera esta interfaz, ¿vale? Entonces, digamos que en la inyección de dependencias vamos a tener un contenedor en el cual vamos a meter servicios, en el cual vamos a asociar una interfaz. Lo voy a explicar así porque creo que es la mejor manera de hacerlo, ¿vale? Luego ya entraremos en que se pueden hacer referencias directas a clases concretas y que los servicios tienen un tiempo de vida. Eso sería ya a verlo después, pero vamos a pensar que vamos a tener un contenedor en el cual yo voy a decirle que para esta interfaz me devuelva este servicio. Si usas Spring es literalmente lo mismo. Literalmente. Porque también se hace la inyección de dependencias por constructor, todo es igual. O sea, no hay nada raro. Y de hecho, si ves, yo me voy mucho a las interfaces porque creo que es la mejor manera de hacerlo, pero como digo, tú puedes directamente tener un servicio A y requerir dame servicio A. Esto está bien, o sea, esto funciona, ¿vale? A veces es incluso más útil hacerlo así, pero yo me voy a esta manera porque es un poco la manera más compleja o la manera que más permisividad te da después. A la hora de si tienes que hacer un refactor o tal, pues yo me creo una interfaz, dependo de mi interfaz, y entonces cuando yo cambie el objeto, la clase concreta, no cambia nada. Únicamente usará la nueva, ¿vale? Entonces, ahora vamos a transportar esto al código. Fijaros aquí. Mira, si me voy directamente a este, ¿vale? Bueno, si queréis explicamos los tiempos de vida. Los tiempos de vida de un servicio, lo que quiere decir es que cuando tú estés aquí en la clase y le digas dame el servicio C, tú puedes querer que en toda tu aplicación solo haya un servicio C nuevo. Eso se llama singleton, solo va a haber uno. Y ese lo van a usar todo el mundo que utilice esta clase, va a utilizar la misma clase. Imaginaros que esa clase guarda un valor de veces usado, ¿vale? Y cada vez que lo usas, mete un contador y suma 1, ¿vale? Pues sumará 1 cuando la use 1, sumará 2, 3, 4, 5 y siempre tendrá, será incremental. Y si la han usado 5 veces, tendrá un 5. Pero pues, tú puedes crear un servicio que cada uno, imagínate un usuario que guarda ahí la password, ¿vale? Por poner un ejemplo. Coño, pues cada usuario tendrá que tener el suyo, ¿vale? Pues eso se llama scope. O sea, tendríamos singleton, tendríamos scope. ¿Y cuál es el otro? Transient, correctísimo. Vale, singleton y scope se ve muy claro la diferencia. De hecho, yo ahora creo que el orden sería singleton, transient y scope. Uno es cada vez. O sea, el singleton está clarísimo. El singleton se crea cuando se instancia, cuando se mete en el contenedor. Al ser un singleton, aquí ya, imaginamos que esto es un singleton. Bueno, vamos a hacerlo bien.
Y el contenedor dirá, esto es un singleton. Perfecto. Hala, ahí tienes tu instancia. Cuando me la pidas, yo te la doy. Y ya, esta será la única que va a haber. ¿Vale? Siempre dudo entre el transient y el scope. Pero bueno, el transient se crea una instancia cada vez que se instancia la clase que lo requiere. Es decir, esta clase dirá, si me estoy equivocando, corregirme porque tengo la duda de si el transient es el scope o el scope el transient. Siempre me pasa. Cuando yo declare aquí, ahí no se va a crear nada. Luego tendré mi isScope. Creo que lo estoy diciendo bien, pero no estoy 100% seguro. No, igual es al revés, ¿eh? Transient. Creo que lo estoy diciendo bien, no lo sé. Cuando yo le diga aquí, dame el transient. Cuando yo cree una instancia de esta clase, porque hay que pensar que esto también puede ser otro servicio, que a su vez puede ser transient scope. En este caso no podría ser un singleton, porque un singleton, no sé cómo es la referencia, pero no, un scope no puede tener un transient, ¿no? No sé, ahora dudo, pero bueno, cuando tú instancias esta clase, se creará la instancia del transient, ¿vale? Y el scope sería por cada petición. Por cada petición de este servicio se crearía uno nuevo. O sea, es como que va de más a menos. El singleton solo hay uno, el transient cada vez que lo requiera la clase y el scope cada vez que haga una petición, ¿vale? Pero bueno, esos son los tiempos de vida. Si queréis profundizar más, pues Google. Ahora bien, traslademos esto al código. Correcto. Tú estás usando Scope, seguro. De hecho, por defecto, un servicio debería ser Scope. Porque tú no puedes arriesgarte a que todos sean singletons. No puedes. Porque si tú haces todos singletons, volvemos al tema del usuario. Imagínate que tú quieres que cada usuario tenga un servicio distinto porque estás almacenando ahí el password. Sería un caso, obviamente, que no harías. Pero sí que puedes tener servicios que puedan ser requeridos únicamente por usuario. Con lo cual, realmente, si no está establecido ningún criterio, por ejemplo, pasa con AutoFac. Con AutoFac tú tienes una manera de... AutoFac es una librería de inyección de dependencias que te provee un contenedor. Si tú no le especificas nada, te lo crea Scope. Porque Scope es la que seguro funciona, ¿sabes? Porque realmente vas a tener una funcionalidad. Entonces, ¿qué tendría el Scope para un servicio que fuera singleton? Que estarías atacando a la eficiencia. Pero no estarías, por ejemplo, dejando que un usuario viera datos de otro. ¿Me explico? No sé si se entiende muy bien. Al ser Scope, uno que tiene que ser singleton, lo que vas a hacer es que vas a crear igual 3 objetos, 3 instancias en memoria, y en realidad solo necesitarías una, pero al final la funcionalidad la vas a tener igual. Pero sin embargo, si tú haces singleton, uno que tiene que ser Scope, pues lo que hablamos, imagínate que tú tienes ahí un token de usuario, no tendrías manera de que 2 usuarios tuvieran tokens distintos, porque solo tendrías una instancia. ¿Me explico? De todas maneras, en Spring, el tema de Scope Transient se utiliza, ¿eh? Seguramente si tú vas a donde declaren la inyección de dependencias, veas que lo están declarando como Scope Singleton. Yo no me acuerdo exactamente cómo era exactamente, pero se hace, 100%. De hecho, todo lo que metas en los controladores, porque seguramente utilizas MVC si estás usando Spring, todo lo que metas en los controladores es Scope. Porque ese controlador, por ejemplo, si ataca a un usuario, tendría que recordar.
tendría que recordar yo cómo iba la movida en Spring. No me acuerdo exactamente, pero que existe, seguro. O sea, segurísimo. Vale, vamos a trasladar esto al código. No tengo ni puta idea de qué es Webflux. Pero vamos, te dejo a ti para investigarlo, porque seguro que se puede, ya te lo digo. Entonces, ahora que sabemos la teoría, vamos a ver cómo llevamos eso al código. Estas llamadas ahora las veremos, pero fijaros aquí qué estoy haciendo. Aquí este servicio, cuando hemos levantado la aplicación, este es un servicio que te crea de prueba, ¿vale? Que se supone que te devuelve el tiempo. Fijaros que aquí fetch data y es un servicio que me estaría devolviendo la temperatura en distintos lugares, con la fecha, tal, vale. Entonces, este servicio es un singleton. ¿Por qué? Porque yo con tener uno, imaginaros que esto es un servicio que se conecta a la API de Google y te dice la temperatura en Zaragoza, ¿vale? Pues para qué quiero que cada usuario tenga distintas, si con la misma me sirve, con una instancia de ese servicio, al final es una funcionalidad, con una me sirve. Entonces, fijaros aquí, simplemente este Builder Services Add Singleton Weather Forecast Service, lo que está haciendo es meter aquí Forecast Service, perfecto, y él lo mete aquí. Ahora bien, ¿cómo le digo yo cuando esté aquí, tráemelo? Pues eso es lo que se llama, lo que es la inyección de dependencias. La inyección de dependencias es inyectar a tu clase una dependencia. Pues fijaros cómo lo hace. Viene aquí, fetch data, y en este caso directamente, como es Race, como es Blazor, inject Weather Forecast Service y me lo metes a esta variable o a este campo. Normalmente esto se hace, la inyección de dependencias más normal se hace por constructor. Si yo cogiera aquí en class 1 hiciera hemos dicho que es por constructor, con lo cual creo el constructor. ¿Cómo inyecto el servicio? Pues fijaros, o así, private read only Weather Forecast Service Weather Forecast Service y lo inyecto a mi clase. Aquí estamos realizando la inyección de dependencias de la clase Weather Forecast Service. ¿Por qué? Fijaros a nivel de código. Creamos un campo de la clase que va a ser donde nosotros vamos finalmente a almacenar el servicio, ¿vale? Que como buena práctica se utiliza el barra baja, ¿vale? Esto es uno de los convenios posibles. Hay algunos otros. Yo soy partidario de este convenio. ¿Y en qué punto realmente inyecta el servicio aquí? Pues me alegra. Lo importante es que lo vayáis pillando. Si no entendéis algo o lo que sea, decidlo. Aquí es donde realmente el framework va a buscar ese servicio. ¿Y qué va a hacer él? Él va a decir, vale, la clase 1 me está pidiendo un Weather Forecast Service. Vamos a ver, yo tengo un Weather Forecast Service. Hostia, pues mira, aquí lo tengo. De puta madre. Pues este parámetro, ¿vale? Va a tomar el valor de la instancia que hayamos definido aquí. En este caso, como era un singleton, ya tendremos una instancia. Con lo cual, él simplemente me va a devolver la instancia que tenga y la va a meter aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago yo con ella? Pues a la que yo voy a usar, que es esta, porque va a ser el campo de mi clase, le asigno la que me venga inyectada del framework. ¿Y por qué se pone esto? Porque si esto es nulo, ¿vale? Si no he conseguido recuperarla, quiero que explote la aplicación. Porque eso quiere decir que yo no he metido esta clase al contenedor de inyección de dependencias. Y yo la voy a necesitar, con lo cual aquí
petardazo. Eso querría decir que yo aquí me he dejado esto. Si yo quito esta línea, no estaría metiéndolo al contenedor de inyección de dependencias, con lo cual aquí vendría aquí, llegaría aquí, intentaría inyectar, le daría un nulo y me diría pum, petardazo. Y esto es la manera un poco estándar en la cual se inyectan las dependencias. Vale, dicho eso, ya conocemos la inyección de dependencias, que es en lo que se basa este framework, con lo cual sabemos que el framework nos provee de un contenedor de inyección de dependencias, y nosotros aquí vamos a poder meter servicios. Tendríamos maneras de meterlo así. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos añadir un scope de la misma manera. Podríamos añadir un transient de la misma manera. Vale, pero yo os he dicho que realmente lo mejor es trabajar con interfaces, ¿no? Entonces vamos a ver, imaginaros que yo mi Weather Forecast Service le hago que implemente una interfaz. Vale, imaginaos que esto está así, ¿no? Y yo vengo aquí, pues yo podría también hacer y fijaros que esto en esencia, o sea, o en funcionamiento, es lo mismo. O sea, y yo podría usar ambas. O sea, yo podría venir aquí y podría hacer esto o... la puta hostia. Vale. ¿Qué diferencia habría aquí? Pues lo que hemos hablado antes, que al yo hacerlo por interfaz, si yo mañana cambio este y aquí le digo quiero el 2 y el 2, imaginaros que lo queremos pasar a español, ¿vale? Por poner una chorrada, ¿no? Pero fijaros que mi clase 2 no cambiaría. Esto seguiría siendo igual, ¿vale? Entonces, aquí es donde definiríamos esta asociación de interfaz con clase concreta. Aquí estaríamos diciéndole que siempre que tú me pidas un eWeather Forecast, bueno, a ver, pensar que esto nunca va a estar así porque nunca vas a tener el mismo servicio como Scope 360, lo he puesto de ejemplo, pero imaginaros esto, ¿no? Tú puedes meter una clase concreta o puedes hacer una referencia de interfaz con clase. De manera que si yo aquí puedo cambiar siempre que cumpla con la interfaz, pues voy a poder meter una, otra, la 3 o la 28, ¿vale? Y aquí es donde haríamos esta referenciación de interfaz con clase concreta. Y el servicio, pues al final recibirá, ¿qué instancia va a recibir? Pues si yo aquí tengo un 1, pues recibirá la 1. Si tengo un 2, pues cuando llegue aquí, vendrá lo mismo de antes, vendrá aquí, entrará al constructor, en el constructor dirá, a ver, búscame la interfaz y Weather Forecast Service, la tengo, a ver, la tengo, aquí la tengo, pum. Pues tómatela, ¿con cuál va referenciada? Vale, pues a mí me dijeron que yo devolviera esta.
yo cuando nací, que es cuando ahora mismo estamos definiendo cuando nace la aplicación, yo cuando me definieron me dijeron que cuando me pidieran esto, devolviera esta. Pues pum, te doy esta. Y aquí ya llegaría la Weather Forecast Service 2. Y nuestro valor concreto, que es el que ya vamos a usar, que sería este servicio, pues sería la 2. Y entonces tú aquí ya pues podrías tener un método que fuera dime el tiempo, y aquí ya pues harías uso de tu servicio, dirías Weather Forecast Service, Weather Forecast Async, ¿vale? Y ahí quedaría. Ahora hay que decirle el datetime. Joder. Como veis todavía se me sigue pillando el enter. Bueno, no sé lo que me pide ahí, pero bueno, que da igual. Me pide un datetime, ¿no? Ah, date only. ¿Qué coño es eso? Ah, me sirve. Pero se entiende, ¿no? ¿Lo habéis entendido? La inyección de dependencias. Vale. Pues esto es una de las cosas que nos provee. Perfecto, pues eso está bien. Eso es una de las cosas que nos provee el framework, ¿vale? Nos provee inyección de dependencias y, como decíamos, esto estaríamos en la parte de configurar los servicios. Entonces esta parte es muy importante. Esta es la parte en donde vamos a definir qué servicios cuenta nuestra aplicación finalmente. Por ejemplo, ¿qué hace este AD de Razor Pages? Si nosotros venimos aquí, bueno, primero mira que los servicios no sean nulos, tal. Y fijaros, este AD de Razor Core, y en algún punto, fijaros. Bueno, voy a obviar que hace todo esto, porque si yo sigo entrando, ¿vale? Al final vayas donde vayas, va a haber una AD de Singleton, una AD de tal. Ahora veremos que hay distintas maneras de hacerlo, ¿vale? No voy a entrar a todos, pero si tú vas entrando, te lo aseguro que va a ser lo que hace, ¿vale? Me voy a quedar un poquito más arriba, porque aquí yo lo hacía. Y quiero que veáis esto. Vamos a obviar estos métodos de extensión, que son más, porque fijaros que lo que va haciendo es, va anidando necesidades. Entonces, pues va metiendo todo lo que va necesitando. Pero fijaros, este services try add enumerable, esto es otra manera de añadir los servicios. Pero fijaros que es lo mismo, ¿vale? Porque, ¿ves? El try add enumerable, lo que le pasa es el tipo de servicio, que va a ser un singleton, que va a referenciar esta interfaz con esta clase concreta. Es otra manera de hacer lo mismo, ¿vale? Pero bueno, es con el try, está interesante usarla. Pero yo suelo usar la de AD de Singleton, ya te lo digo. Bueno, es lo mismo, ¿vale? Literalmente al final siempre va a llegar un punto en el cual lo único que va a hacer es añadir al contenedor de dependencias los servicios que necesite. Ya está, no tiene más. Entonces, de por sí el framework pues te provee un montón de servicios pues, para distintas cosas. Ahí obviamente no puedo entrar a qué hace cada cosa, pero si os habéis fijado, lo que tenía, el JSON que tenía yo ahí, que os he dicho, esto testea todos los servicios que tiene el contenedor. Ese JSON tiene muchísimas líneas, no sé si son 100 y pico servicios. Pues todos esos son los que inyecta el propio framework. Y hay unos que sirven para una cosa, hay otros que sirven para otra. Y allá, pues si profundizas en el framework, pues sabrás qué hacen. Normalmente eso lo sueles conocer cuando tienes una necesidad. Tienes la necesidad de, hostia, ¿cómo implemento esto? Y pues mira, tienes un servicio que te provee, que te permite hacer tal. No es algo que tengas que estudiarte, sinceramente. Lo importante es conocer cómo funciona el framework en su base y saber pues que te provee de ese contenedor y que tú puedes usarlo y que tienes además servicios que ya te proveen pues para determinadas cosas, contexto HTTP, tal. Vale. ¿Qué más provee el framework? Hablábamos antes de que te provee un acceso a la configuración. De hecho, mira, si tú haces builder. Aquí ves todo lo que te provee el framework. Fijaros que es un framework minimalista, es que no tiene nada.
te provee un login, si quieres hacer login. Con esto ya directamente puedes hacer log puedes configurarlo, hacer log, lo que quieras. De por sí ya puedes hacer log a consola, pero puedes configurarlo para hacerlo a un archivo, puedes incluso utilizar librerías que funcionan sobre el propio framework, como puede ser Serilog, que es la que yo utilizo, para hacer un log más profesional y utilizar la librería, y va sobre la misma interfaz. Esto al final lo que te provee es una interfaz. Luego tienes acceso al host, que esto sería acceso a la propia configuración del host. Por ejemplo, si quieres configurar el contenedor, configurar ciertos servicios, en fin, esto no se suele hacer mucho aquí. Tienes acceso al entorno, por si tú quieres ver una variable de entorno. Puedes ver el environment, puedes ver la carpeta absoluta de donde está la aplicación, el nombre de la aplicación. Sabéis cosas del entorno, puedes saber si es desarrollo o environment. ¿Cómo se veía había una manera de ver variables de entorno y tal. Este is development, is production, is staging está todo basado en una variable de entorno, que es ASP.NET environment. Si tú defines la variable de entorno en tu sistema, aquí se va a venir una o la otra, o la puedes definir a nivel del IDE o bueno, como sea. Contenedor, si tienes contenedor, bueno. Tienes acceso al entorno y, por último, los servicios, que ya hemos visto lo que era, es el contenedor de inyección de dependencias, y la configuración. ¿Qué es la configuración? La configuración es un patrón rollo diccionario que está basado en un JSON. Tú tienes un JSON en el cual tú puedes meter case, ¿vale? Y yo, por ejemplo, directamente podría decir configuration get section y le digo login, por ejemplo, login. Si yo le digo get section login, él va a buscar este key y me va a devolver este objeto. Literalmente, él me estaría devolviendo esto. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, tú puedes hacer un get a un objeto. Mi objeto. Si yo este myObjeto lo creo con los mismos, con el patrón que está siguiendo aquí, directamente te lo va a mapear. O sea, tú puedes hacer un mapeo directo de JSON a objeto y aquí puedes crearte tu configuración. Puedes tener aquí myConfiguration, crearte tu objeto de configuración y que directamente, automáticamente, cuando cargara la aplicación, tú podrías crearte, recuperarte de aquí. Tú dirías barra tal, recuperarías aquí myConfiguration. Imaginemos que myObjeto existe y que le hemos metido lo mismo que tendríamos en la configuración, y lo que podríamos hacer ahora es si nosotros metemos aquí esto, no sé exactamente cómo era ahora, pero bueno, que al final lo que haces es un poco difícil de explicar, pero metes al contenedor de inyección de dependencias un objeto que es una representación del objeto de configuración y que además tiene una opción de monitorización en la cual tú puedes hacer que en tiempo de ejecución, si modifican el JSON, se aplique a la clase. Vale, eso es un poco tal, pero bueno, se hace con un objeto con una interfaz que es iOptions monitor. Una vez hubieras configurado tu objeto de configuración, tú puedes hacer myConfig object, vale, y esto tú lo podrías inyectar como dependencia. O sea, si tú te configuras bien la configuración, vale, para meterla al contenedor, no recuerdo exactamente ahora, creo que era con el configure, pero como no me ha funcionado, digo, el caso es que tú aquí ya podrías coger y decir, vale, pues ahora me traigo un options monitor de config
y lo inyectaría aquí, ¿vale? De esta manera nos estaríamos trayendo un objeto de configuración que es capaz de actualizarse en runtime, ¿vale? Solo con cambiar el JSON. Pero bueno, que sepáis que provee de una interfaz para acceder a la configuración de app settings. Eso yo creo que es lo importante. Luego, cuando quieres un caso concreto, lo haces y ya está. Este sería el caso más normal. Es que creo que era así. No recuerdo exactamente, pero vamos, era builder.configuration.getConfigura.getSection. Te traía la sección. Te lo bindeabas al objeto. Lo que pasa que no me está funcionando porque no he creado el objeto este. Bueno, creo que... De todas maneras, ¿cómo era lo...? Pues es que puede que sea así, es que ya no me acuerdo. O igual aquí solo había que pasar. No recuerdo exactamente ahora cómo era para meterlo al contenedor, pero vamos. Puede que sea algo de este estilo, ¿vale? Puede que con esto ya sirva. Es que esto lo han cambiado bastantes veces, pero bueno. Vale, pues ya más o menos tenemos la parte del host de que nos provee el framework. Pues el contenedor de independencia, la configuración, tal. Y una vez ya hubiéramos configurado el host, ¿qué hacemos? Pues constrúyelo. Y aquí es donde entraría ya la segunda parte de lo que te provee el framework. Lo primero que te provee es una manera de configurar tu host con sus servicios, su configuración y tal. Y lo segundo que te provee no es más que un middleware para las peticiones HTTP, porque no olvidemos que esto es un framework web. De hecho, si tú, por ejemplo, te vas a MAUI, que está basado, que es .NET, la pipeline solo tiene un apartado, que es este. ¿Vale? Ya no tiene un middleware, porque esto ya es referente a peticiones HTTP. Y aquí lo único que vas a hacer es añadir middleware a las peticiones HTTP. Cuando tú tienes petición HTTP, hace una request al servidor. Bueno, aquí tendríamos el cliente que hace una petición HTTP request. Entonces, ¿qué es un middleware? Un middleware es un cacho de código que se coloca aquí. Vale, pues todo lo que tú aquí configures va a ser código que va a colocarse entre el cliente y el servidor cuando se realiza la petición HTTP. Y tú puedes hacer que en función de A, B, C, pues haga una cosa u otra. Porque, por ejemplo, está aquí, esto, por ejemplo, user routing. ¿Qué es esto de user routing? User routing es para el enrutado de las páginas. Es el que le va a decir que cuando navegues a barra cosa, pues vaya, por ejemplo, a un controlador. ¿Vale? Pues, claro, esto es obvio que tiene que situarse aquí. ¿Por qué? Porque es el que va a poder ver en la petición que tú has puesto barra cosa. Entonces, él aquí verá que es barra cosa y devolverá o le dirá al servidor que vaya al controlador A, B, C o el que sea, ¿no? Entonces, todo lo que configuras aquí realmente es middleware. Usar HTTPS redirección tiene sentido que esté aquí también. Si yo quiero redirigir cuando me hagan una petición HTTP, quiero redirigir a HTTPS, pues lo normal es colocarme aquí. Me coloco aquí y oye, cuando vengas a HTTP, pues le mando al server a donde sea. Ficheros estáticos, routing, tal, ¿no? Y esto ya veis que igual se hace con métodos de extensión, que en este caso son sobre la clase Web Application. Bueno, en este caso sobre la interfaz de Application Builder, que es la que nuestra Web Application implementa, ¿vale? ¿Veis? Y Application Builder. Y esto es .NET. No hay más. O sea, es que no tiene más. No tiene más. Fijaros que le digo aquí. ¿Esto qué hace?
lo que hace es mapear los componentes de Blazor. Esto es lo que me permite usar Blazor. De hecho, normalmente cuando tú quieres meter cosas al framework, pues lo que vas a tener que hacer es usar el método de extensión que te diga la librería que vas a usar. Y si te dice que tienes que implementar que meter también cierto middleware, pues lo meterás. Normalmente una librería pues suele constar de un builder services add my library. Esto es convenio, que cuando configuramos servicios se utiliza la palabra add, y cuando configuramos middleware se utiliza la palabra use. Entonces, normalmente pues se ha llegado a un estándar en el cual se intenta crear una librería, pues tú solo dependas de como máximo dos métodos de extensión, un add my library y un use my library, con la particularidad de que la manera en la que tú definas el middleware es la manera en la que se va a ejecutar. Si yo, por ejemplo, pusiera primero y pusiera el último el use static files, pues seguramente esto petara. Por eso lo último es el tema del enrutado y del fallback y tal, porque al final hay que tener en cuenta que esto sí que tiene un orden, al igual que esto da igual. Bueno, no da igual exactamente porque puede sobreescribir servicios, pero bueno, suele dar igual, porque normalmente eres consciente de no hacerlo. Pero aquí sí que hay que tener en cuenta un poco el orden de saber que la petición va a ejecutar el middleware en el orden que tú se lo digas. Y es que yo creo que ya está. O sea, eso es .NET, realmente. No sé cómo lo veis. Sí, habrá que irse todos, ¿no?